Bienvenidos, señores estudiantes, a la 10ª semana. Nuestro tema a tratar es sujetos que intervienen en el IVA, fuentes de la renta e ingresos grabados, para lo cual vamos a ver las temáticas de sujetos que intervienen en el IVA, fuentes de la renta e ingresos grabados, la clasificación de fuentes de renta e ingresos grabados, características de la del impuesto a la renta e ingresos grabados. Ingresos grabados, qué es, quién debe pagar, sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta para las sociedades. Como objetivo principal de la temática tenemos identificar los sujetos activos pasivos que sean de manera responsable para la aplicación del IVA y la clasificación adecuada de las fuentes del impuesto a la renta y los ingresos grabados para asegurar la correcta liquidación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El origen y la clasificación de las rentas es los rendimientos de capital, alquileres de muebles, dividendos de intereses financieros, actividades económicas, ventas, honorarios comerciales y industriales de personas naturales o empresas, ganancias patrimoniales a diferencia a favor entre el precio de compra-venta, la transmisión de bienes. Tenemos la imputación de rentas, asignaciones fiscales como rentas inmobiliarias o inversiones en, eh, en paraísos fiscales, rendimientos de trabajo, sueldos, bonificaciones, honorarios profesionales sujetos a retención. También tenemos los ingresos grabados, la obligación tributaria, detona la declaración de pago a la autoridad. La base del cálculo es de la materia prima numérica sobre lo que se calcula el impuesto. La distinción: existen opciones binarias al ingreso exento o grabado. También tenemos la diversidad, proviene de múltiples fuentes de trabajo, capital, actividades y patrimonio. La legalidad es definido estrictamente las leyes fiscales que se separan el impuesto a la renta exenta. También tenemos el flujo del impuesto al valor agregado. Es el consumidor final, contribuyente, adquiere bienes o servicios, asume el costo del impuesto al valor agregado en sus compras. El, el empresario o el profesional sujeto pasivo realiza las entregas o prestaciones, cobra el IVA al cliente, actúa como recaudador, cumplimiento de obligaciones tributarias formales, factura, registro, registros, declaraciones. El IVA Hacienda, pues, exactamente como el Estado, el SRI, las reglas especiales. El sujeto pasivo puede cambiar en importaciones, adquisiciones intracomunitarias o inversiones del sujeto del IVA. También tenemos las declaraciones, se lo realiza de manera mensual, semestral, en caso de ser RIMPE. La declaración mensual, las condiciones son: las transacciones graban IVA eh, mayor a 0% o igual cuando se afecta las retenciones del impuesto al valor agregado. La declaración semestral de manera eh, cada 6 meses. La condición es las transacciones de bienes o servicios con tarifa 0%, retenciones total del IVA causado y por solución específica en el SRI. Régimen RIMP emprendedor: la condición es declarar y pago semestral y acumulado las transacciones generadas, organizadas de acuerdo al noveno dígito. Todas las declaraciones lo realizan de acuerdo al noveno dígito del RUC. Tenemos también aquí los créditos y las retenciones: IVA en compras, crédito tributario, mecanismo de crédito tributario. Quienes hayan pagado el IVA en sus adquisiciones pueden utilizar como crédito tributario a su favor para compensar el impuesto generado en ventas según lo contemplado en la ley. El IVA en ventas, agentes de retención, personas naturales, sociedades designadoras por normativa intercepta y retienen una parte del IVA, la fuente durante la transacción adecuado en este pago. También tenemos el alcance de la riqueza.
de acuerdo al impuesto a la renta. Las personas naturales obligadas a declarar sujetos pasivos, sucesiones indebidas, sus sociedades nacionales, extranjeras, domiciliarias o no, es obligatorio el 60% según los es, resultados económicos, incluso la totalidad de las rentas no son ingresos exentos. Excepciones de la regla: 40% de contribuyentes domiciliarios en el exterior sin representar en Ecuador son ingresos exclusivamente sujetos a la retención de la fuente. Las personas son ingresos brutos anuales inferiores a la fracción básica no gravada. También tenemos quienes están obligados a llevar libros tipo de entidad, las sociedades y sucursales extranjeras automáticamente obligada a llevar contabilidad. Las personas de régimen general, personas naturales, sucesiones profesionales autónomas, cuyo capital sea mayor a 180.000 y también sus ingresos sean mayores a 300.000, sus gastos mayores a 240.000, si están obligados a llevar contabilidad. En caso de no cumplir con estas condiciones, deben llevar un registro de ingresos y gastos. También tenemos del tipo de entidad de economía popular y solidaria, cuyo capital sea mayor a 360.000, sus ingresos brutos mayores a 360.000, también sus gastos sean mayores a 240.000. Si están obligados a llevar contabilidad, en caso de no cumplir con esta condición, de llevar un registro de ingresos y gastos. El cálculo de la base imponible: tenemos el total de las rentas sujetas al pago, exclusive ingresos exentos, exoneraciones, deducciones, descuentos, costos operativos, gastos deducibles, aportes personales al IES. También tenemos los mecanismos de descuentos, descuentos directos basados en fracción grabada y con tarifa 0%, base estándar, adultos mayores, personas con discapacidad o sustitutos. Tenemos el impuesto a la renta sociedades. Tenemos penalizaciones sumados más 3 puntos, paraísos fiscales en la cadena de propiedad, o informar la composición aplicada a toda base de accionista, mayoritario al 50% o proporcional si es minoritario al 50%. Más 2 puntos, el sistema de estabilidad tributaria requiere cumplir la tasa efectiva según el SRI. También tenemos los beneficios o reducciones: menos del 10% de la inversión, proyectos prioritarios con discapacidad, ciencia y educación; menos del 8% tenemos en proyectos no prioritarios; menos del 5% en sociedades con contratos; menos del 3% en nuevas sociedades, la ley de desarrollo económico, microempresas, pequeñas empresas, exportadores habituales y mantienen un empleo. También tenemos las personas naturales y las sucesiones, la mecánica progresiva, a diferencia de las sociedades, la tarifa fija con modificadores para personas naturales, tributan mediante el sistema escalonado. Las personas naturales, para liquidar el impuesto de divisas y sucesiones indivisas, se aplican a base imponible tarifas contenidas en las tablas de ingresos progresivos correspondientes a cada ejercicio fiscal. Tenemos las herencias, legados, donaciones, beneficios de hallazgos, todo acto adquisición de dominio, título gratuito, pagan impuestos aplicando a su propia tabla progresiva de ingresos a base imponible generada. Tenemos también un cuadro donde la persona natural bajo el umbral obligación contable cuenta con ingresos y egresos, mecanismo del IVA mensual, semestral, según su tarifa, el impuesto a la renta, tablas progresivas exentos si no supera la fracción básica. Tenemos las personas naturales que no superen los umbrales de forma contable,
contabilidad formal, mecánica del IVA, mensual, semestral o RIMPE, el impuesto a la renta de acuerdo a las tablas progresivas. La sociedad mercantil tenemos obligación contable obligatoria siempre, mecánica del IVA mensual, semestral, retención, mecánica del impuesto a la renta el 25%, eh, sujeto de, sujeto a la matriz de modificadores corporativos. En conclusión, podemos tratar de la temática si identifica los sujetos del IVA que definen quién tiene la obligación legal, el sujeto pasivo frente al Estado, que es el sujeto activo, mientras la clasificación de las fuentes del impuesto a la renta sea proporcional de acuerdo a la riqueza generada, contribuyente, ingreso grabado. Ambos elementos son el pilar muy innegociable para calcular la base de imponible exacta, liquidar los impuestos correctamente y eficientemente para evitar las contingencias o sanciones por parte del SRI. Muchas gracias, señores estudiantes.